Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre la motivación declaratoria de insubsistencia en nombramientos provisionales en empleos de carrera administrativa. Vamos a analizar tres sentencias. Primero vamos a analizar una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia de unificación 250 de 1998 y dos sentencias del Consejo de Estado. Una sentencia es bueno, en el Consejo de Estado, de la Sala de Contencioso Administrativo, la sección segunda, sentencia de octubre 19 de 2006, donde la consejera ponente fue la doctora Ana Margarita Olaya Forero. La radicación de esta es la 25 000 23 5000 2002 06 7501 3934-05. La actora en este proceso es Marta Wilfer Moreno Alzate. Y la otra sentencia que vamos a analizar del Consejo de Estado, de la Sala de Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia del 26 de junio de 2008, donde el consejero ponente fue el doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, con la radicación número 6800-123 15.210-19-1601 0606-07. El actor en este proceso es Fabio Alexander Ordóñez Amaya. El objetivo. Las tres sentencias versan sobre la polémica jurisprudencial entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en torno a la obligatoriedad de la motivación de los actos administrativos mediante los cuales se declara la insubsistencia en nombramientos provisionales en empleos de carrera administrativa. El propósito, en relación con los dos primeros pronunciamientos citados, que son el del Consejo de Estado y el de la Corte Constitucional, debe ser el de efectuar una comparación entre los argumentos que sustentan las posturas antagónicas sostenidas por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional en torno al tema. Para explicar la evidente diferencia en el trato que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dan al mismo tema, esta señala que mientras el Consejo de Estado hace el análisis desde la perspectiva de la defensa de la legalidad, la Corte Constitucional analiza la falta de motivación desde la perspectiva de los derechos fundamentales del hombre. Acá vamos a analizar la postura sostenida o las posturas sostenidas por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado considera que no es necesaria la motivación expresa, es decir, el acto que declara la insubsistencia de un nombramiento, hecho en provisionalidad en un cargo de carrera, no requiere motivación ni trámite administrativo previo, pues estas condiciones son esenciales exclusivamente cuando se trata de desvincular a quien previo concurso de méritos ha logrado los derechos de carrera. Esto hace referencia a que, como su nombre lo indica, al estar en provisionalidad, está simplemente supliendo una vacancia del cargo mientras ya llega el titular del cargo. Por ende, el Consejo de Estado no tiene en cuenta algunos derechos fundamentales para determinados casos y declarar la insubsistencia, sino simplemente regirse con las normas de que va a cumplir o va a tener la posibilidad de ejercer el cargo mientras llega el titular a ejercer el cargo y a esta persona le toca dejarlo. Y la postura sostenida por la Corte Constitucional establece la obligatoriedad de la Administración de motivar los actos administrativos por parte de los cuales se declara la insubsistencia de los empleados provisionales en empleos de carrera administrativa. Los actos administrativos para su validez deben estar motivados, lo cual implica por una parte señalar los fundamentos de hecho que los justifican y por otras las normas en que se fundamentan. Es decir, la Corte Constitucional busca reconocerles derechos y garantías laborales a los empleados y que exista una motivación para desvincularlos del cargo. El Consejo de Estado. En el trasfondo de la tesis del Consejo de Estado, es que de igual manera a como sucede en los casos de nombramientos efectuados para cargos de libre nombramiento y remoción,
desde la perspectiva legal, quien ingresa a un cargo de carrera con nombramiento en provisionalidad no adquiere fuero alguno de inamovilidad, pues esa estabilidad relativa prevendría solamente las circunstancias de haber superado un proceso de concurso y haber accedido al referido cargo por méritos y en propiedad. Mientras que la Corte Constitucional, que la motivación de los actos de desvinculación de cargos de carrera ocupados en provisionalidad es indispensable, so pena de vulnerar el debido proceso en lo que respecta al derecho de defensa. La libertad de la administración para declarar insubsistente un funcionario en provisionalidad en un cargo para el cual se estableció la carrera se encuentra limitada por la discrecionalidad, la cual no implica prescindir de una justificación para cada caso concreto, lo cual evita la arbitrariedad cuando se hace uso de estas facultades. Busca como tal, en este aspecto, la Corte Constitucional garantizar ciertos derechos que no se tienen en cuenta desde el Consejo de Estado a la hora de desvincular a una persona de un cargo en provisionalidad. El Consejo de Estado señala que los funcionarios provisionales, al no pertenecer a la carrera administrativa, pueden ser retirados discrecionalmente en cualquier momento, sin necesidad de motivar la decisión. Mientras que la Corte Constitucional dice que solo razones de interés general pueden conducir a este tipo de desvinculación, y mientras que la falta de motivación en la desvinculación de un cargo de libre nombramiento y remoción es la regla, la motivación del acto de desvinculación lo es respecto de quienes ocupan en provisionalidad un cargo de carrera, pues en estos no es la relación personal la que determina la provisión del cargo, sino el carácter técnico del mismo. Y, por otra parte, el Consejo de Estado sostiene que todos los actos administrativos tienen una causa o motivación, así no aparezca de manera explícita, por lo que depende de las partes probar que las causas de los actos se alejaron de la legalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, que el Consejo de Estado reconoce que los actos administrativos que se emiten ya tienen implícita la motivación y que la carga procesal para demostrar si se incurre en alguna vulneración de derechos estaría a cargo de la persona que está desvinculada del cargo en provisionalidad. El Consejo de Estado critica la posición de la Carta Constitucional a partir de argumentos que apuntan en primer lugar a una realidad táctica consistente en que los nombramientos de cargos de carrera en provisionalidad obedecen a razones de confianza y no a razones técnicas que se deban predicar de los cargos de carrera. Este también señala que las condiciones técnicas del candidato y del empleo solo cobran vigencia en la medida en que la vinculación se haya realizado previo a concurso de méritos, y como consecuencia de lo anterior, sostiene que resulta equivocado que se prediquen condiciones profesionales y técnicas a quien no las ha demostrado. Segundo, respecto al tercero de los proveídos referenciados, que es la otra sentencia del Consejo de Estado, interesa analizar si dicho fallo supone o no una evolución en la tesis del Consejo de Estado, aproximándose a lo de la Corte Constitucional. Centrar especial atención en la noción de discrecionalidad administrativa que subyace a este último pronunciamiento. Parece vincularla con la motivación del acto administrativo. Las dos sentencias citadas versan respecto de la posibilidad para el juez de tutela de controlar el tipo de motivación aducida por la autoridad nominadora cuando declaren subsistentes nombramientos provisionales en empleos de carrera, lo cual marca un horizonte más amplio en la jurisprudencia de la Corte Constitucional a este respecto, toda vez que no basta con que el acto respectivo formalmente cuente con unos considerandos, sino que estos deben respetar ciertas exigencias de contenido. Esto lo encontramos en la sentencia de tutela
011 de 2009 y en la sentencia de tutela 251 de 2009. Acá tenemos un interrogante a resolver. Tras explicar sucintamente los argumentos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para sustentar sus respectivas tesis, asumir una posición como grupo puede dejarse constancia de perspectivas discrepantes de la mayoritaria en punto de la polémica sobre la cual versa el presente apartado. Se avisora que en la sentencia T-254 de 2006, la Sala Sexta de Revisión retoma la distinción que hizo la Providencia en la sentencia T-884 de 2002 para señalar que la diferencia con la jurisprudencia del Consejo de Estado radica en que cuando esa corporación manifiesta que la desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad no requiere de motivación, lo hace desde un análisis de legalidad. Por su parte, cuando la Corte Constitucional determina que se debe presentar una motivación, lo hace desde un análisis constitucional, más precisamente desde un estudio iusfundamental. Contrario sensu, para el Consejo de Estado, la desvinculación sin motivación tiene sustento en el artículo 125, inciso segundo de la Constitución, norma que señala cómo debe producirse la desvinculación de los funcionarios de carrera. En ese orden, una persona que ha sido vinculada a la administración no por mérito, sino en razón de la discrecionalidad del nominador, no adquiere el derecho a que el acto correspondiente se motive, por cuanto prima la discrecionalidad. En consecuencia, si bien le asiente la razón al Consejo de Estado cuando señala que el nombramiento en provisionalidad no convierte al funcionario en uno de carrera y que su nombramiento no tiene un sustento técnico, no la tiene cuando considera que la falta de motivación del acto de desvinculación no desconoce los principios y derechos que integran la Constitución, pues esa corporación, para llegar a tal conclusión, deja de lado el análisis sistemático e integral que exige el texto constitucional. Una vez lo anterior, acojo la postura de la Corte Constitucional, por ser la intérprete autorizada de sus normas. Para el caso subexamine, la Administración está obligada a motivar los actos de desvinculación de las personas que han accedido a la Administración en forma provisional para ocupar un cargo de carrera. Como bien lo dice la Corte Constitucional, la falta de motivación del acto de desvinculación de una persona que ocupa un cargo de carrera desconoce derechos fundamentales que corresponde proteger al juez de tutela. Por tal motivo, pues nos acercamos que los derechos fundamentales están por encima de aquellos derechos que entren en contravía de estos derechos fundamentales. Ahí radica mi postura. Segundo, si se aceptare aún cuando fuese en gracia de discusión la tesis de la Corte Constitucional, ¿cuál sería el tipo de motivación que en criterio del grupo podría invocar la Administración en el caso de un servidor público nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera si el desempeño de dicho servidor realmente es deficiente? Desarrolle esa motivación y explique si incluso en criterio del grupo la entidad debería surtir algún procedimiento previo a la expedición del correspondiente acto administrativo mediante el cual declara insubsistente el nombramiento provisional. Entonces, si bien es cierto, el Consejo de Estado se ha pronunciado en el sentido de la motivación del acto administrativo de insubsistencia de empleados provisionales. Actualmente, la Corte Constitucional marca la discusión sobre el tema al manifestar que para la procedencia de dicha desvinculación, el acto administrativo deberá ser motivado, como lo corroboró en la sentencia de tutela 104 del 20 de febrero de 2009, al expresar 2.3. La motivación
del acto por medio del cual se desvincula a una persona que ocupa un cargo de carrera en provisionalidad es obligatoria. En este orden de ideas, según la Corte Constitucional, solo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo, por haberse realizado el concurso de mérito respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica ateniente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto. Igualmente, la Corte Constitucional ha establecido que en los casos de provisionalidad de funcionarios en cargos de carrera administrativa, el acto administrativo que declare la insubsistencia del cargo al ser motivado garantiza que se respete el debido proceso y el derecho de defensa del funcionario. Por ende, considero que en aras de los principios que deben regir la función administrativa, así como las bases constitucionales de todo Estado de Derecho, y concretamente una de las garantías más importantes que esto implica, como lo es el derecho al debido proceso, todo acto administrativo debe estar motivado. Y si bien reconocemos la discrecionalidad de la administración, consideramos que esa discrecionalidad en ningún momento se ve interrumpida o obstaculizada por el hecho de la obligación de motivar los actos administrativos. Por el contrario, es una garantía que el administrado, e incluso para la misma administración, ya que dicha motivación puede resultar útil en la medida en que ésta puede ser trascendental para efectos de resolver posibles conflictos posteriores ante la jurisdicción. Es decir, acá lo que buscamos es que se garanticen esos derechos fundamentales. Por eso nos acercamos a lo que expone la Corte Constitucional, los argumentos de la Corte Constitucional, garantizando esos derechos fundamentales, garantizando esa motivación para que un empleado pueda ser desvinculado y, por ende, esta persona garantice y goce de los derechos sin que se le desconozca ninguno, y evitemos también posteriores demandas en contra de la administración en la que puedan salir ganando ellos al no haber una motivación al desvincularlos del cargo. Y así también podemos estar evitando la burocratización de los cargos al permitir que personas que están ejerciendo el cargo en provisionalidad puedan ser desvinculadas para que entre otra a ejercer el mismo cargo en provisionalidad sin que se haya generado un concurso de méritos que garantice que llegue una persona en titularidad. Esta es la apreciación que tiene Héctor García respecto a la motivación de insubsistencia de los funcionarios en provisionalidad. Muchas gracias.